Hola Peques, acabo de ver lo del video y ya vi que 30 minutos donde les explicaba la anatomía no se ve. Entonces, lo de fisiología que está después del minuto 33, pues eso lo van a hacer del resumen y de la anatomía es lo que les voy a poner ahorita. Bueno, les había dicho en el video que, bueno, vamos a hablar del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está constituido por células que requieren oxígeno para poder realizar sus funciones. Además del sistema respiratorio, pues todas nuestras células del cuerpo requieren ese oxígeno. Además, pues estas células excretan un producto de desecho que se llama dióxido de carbono y que, bueno, se va incrementando de nivel y puede provocar que haya acidez en la sangre, por lo cual nuestro sistema respiratorio hace un intercambio de gases. Nosotros nos quedamos con el dióxido de carbono y nuestro sistema respiratorio nos da el oxígeno para que, bueno, podamos hacer pues esta interrelación o este intercambio en las células. También este sistema nos ayuda a regular el pH de la sangre por lo mismo, porque retira el ácido carbónico de la sangre y, bueno, lo expulsa. Y además, nuestro sistema respiratorio va a poseer receptores olfatorios en la nariz y va a ayudarnos a filtrar el aire de partículas indeseables, lo va a humedecer y lo va a calentar para que pueda ingresar correctamente hacia los pulmones, ¿va? También tienen que saber que, bueno, en el sistema respiratorio nosotros hacemos un proceso que se llama respiración. Este proceso de respiración nos permite obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, les decía, este proceso de respiración nos permite obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono y va a constar de 3 pasos. Uno va a ser la ventilación, que consiste en la entrada de aire y en la salida de aire. La entrada de aire se le va a llamar inspiración o inhalación y a la salida de aire se le va a llamar exhalación. Y esto, pues bueno, va a ser un intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos. También vamos a tener una respiración externa, donde los alvéolos van a hacer su intercambio de gases con la sangre de los capilares y, bueno, la sangre va a ganar oxígeno y el dióxido de carbono que venía de todas las células del cuerpo se va a quedar dentro de los pulmones. Además, vamos a hacer otra respiración que se llama respiración interna. Esa respiración interna es el intercambio de gases que hay entre los capilares de todas las células y las células de los tejidos. Entonces aquí nosotros le vamos a dejar el oxígeno a esas células y nos vamos a llevar el dióxido de carbono que produjeron por sus procesos de metabolismo. Les mencionaba que nuestro sistema respiratorio se divide dependiendo de su función y dependiendo de sus estructuras. Dependiendo de su función se divide en sistema de conducción y sistema de intercambio. El sistema de conducción es una serie de tubos que van a permitir que pase el aire hacia los pulmones. Y el sistema de intercambio, bueno, va a ser donde se hace el intercambio gaseoso. A nivel estructural lo vamos a dividir en 2 maneras: el nivel superior o aparato respiratorio superior e inferior. El aparato respiratorio superior va a estar constituido por la nariz, por la cavidad nasal y la faringe, y el aparato respiratorio inferior va a estar constituido por la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Y bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre la nariz. La nariz es una estructura que está hecha básicamente de cartílago, ¿sí? Y bueno, va a ser un órgano especializado que se sitúa en la entrada del aparato respiratorio y que va a contar con una porción interna y externa. Cuenta además del cartílago con una parte de hueso que va a estar dada por el hueso etmoides y por los cornetes nasales inferiores y además por los huesos nasales en la parte superior. Va a estar cubierta por músculo y por piel. Y bueno, su principal función va a ser calentar, humedecer y filtrar el aire mediante los pelitos que tiene. Nos va a ayudar a detectar estímulos olfatorios y además nos ayuda a modificar las vibraciones de sonido para que nosotros podamos hablar.
Detrás de la nariz nosotros vamos a tener la cavidad nasal. Esta cavidad nasal va a ser un espacio en la parte de adelante del cráneo y que va a estar debajo de los huesos nasales y arriba de la cavidad oral. Recordemos que nuestro paladar va a ser la división de cavidad oral y cavidad nasal. Esta cavidad nasal se va a dividir en derecha e izquierda gracias a nuestro tabique nasal y bueno, se va a unir con la nariz por la parte anterior y en la parte posterior con la faringe mediante unas aberturas que se llaman coanas. A esta cavidad también drenan unas estructuras que se llaman senos paranasales. Esos senos paranasales nosotros los tenemos en nuestro hueso frontal, los tenemos en nuestro hueso esfenoides, en nuestro hueso etmoides y en nuestro hueso maxilar. Estos senos nos ayudan a acumular moco, pero además nos ayudan como una caja de resonancia para que cuando hablemos se amplifique el sonido. Entonces esto también es importante que lo anoten, que tenemos senos paranasales en el hueso frontal, en el hueso esfenoides, en el hueso etmoides y en el hueso maxilar superior, ¿sí? Y bueno, aquí van a drenar pues el moco que viene de los senos paranasales y va a drenar lágrimas que viene de la región lagrimal. Además, vamos a tener un vestíbulo nasal que va a estar revestido de pelitos que nos van a ayudar a que las partículas se queden pegadas en esa región. Partículas como polvo, microorganismos, polen u otras estructuras que puedan ingresar a esta región. ¿Va? Otra parte importante es que recuerden que estos senos paranasales, cuando se acumulan excesivamente de moco, van a producir una enfermedad que se llama sinusitis. Y por eso muchas personas sienten opresión en la cabeza, sienten opresión aquí en la región de las mejillas, porque bueno, esa porción hueca del hueso empieza a llenarse de moco y causa esa opresión. Entonces nosotros vamos a tener nuestra nariz. En esta parte interna va a tener pelitos que van a filtrar el aire. En esta región interna se va a humidificar y vamos a tener receptores olfatorios. Y bueno, va a tener dos aberturas que se llaman coanas, que van a unirnos con la faringe en la parte posterior. La faringe va a ser una estructura o un tubo que va a estar revestido de mucosa, mide aproximadamente 13 centímetros de largo y se va a dividir en tres porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe se encarga solamente de la respiración. La orofaringe, que está conectada con la boca, se va a encargar de respiración y de digestión. Y la laringofaringe se va a encargar a su vez también de respiración y de digestión. Esta faringe va a estar detrás de la cavidad nasal y la cavidad oral y va a estar por arriba de la laringe. Gracias a la contracción del músculo que tiene este tubo, nos va a ayudar a pasar saliva y pasar comida. Entonces nos ayuda a pasar el aire y a pasar alimento. Además nos ayuda como una caja de amplificación de sonido para que se pueda escuchar mejor nuestra voz y también contiene unas estructuras inmunológicas que se llaman amígdalas. Entonces en esta parte posterior nosotros vamos a ver que está la nasofaringe unida a la región de la boca, la orofaringe, y en la parte inferior con la laringe se va a llamar laringofaringe, ¿sí? Entonces la de la nariz, la nasofaringe solo pasa aire, la orofaringe y laringofaringe pasan aire y pasan alimentos también. Además, en esta estructura vamos a tener las amígdalas. La orofaringe es la llamada garganta que todos conocemos. Tenemos la amígdala palatina, sí, que son las que se inflaman cuando, bueno, tenemos una infección y que muchas veces cuando es una infección reiterada, pues se decide su extracción para evitar que la persona tenga faringitis bacteriana constantemente, no faringoamigdalitis. ¿Va? ¿Sale? Vamos a verlo en esta diapositiva un poquito mejor. Entonces, este sistema respiratorio va a estar constituido por la nariz, ¿sí? Que tiene su vestíbulo nasal, tiene cornetes nasales. Estos cornetes nasales en ocasiones tienden a hipertrofiarse y pueden dificultar el paso del aire.
Vamos a tener los senos paranasales, frontales, fenoidal, maxilar y etmoidal. Vamos a tener nuestra faringe, que es nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Vale? Aquí nosotros les digo que vamos a tener esta amígdala, vamos a tener amígdalas palatinas y las adenoides, que son las que están en la región de la nasofaringe. Las adenoides también tienden a hipertrofiarse y bueno, en ocasiones pues el otorrino tiene que dar ciertos tratamientos para ayudar a que la persona pueda respirar. Cuando se hipertrofia quiero decir que se hace grande, entonces a las personas les cuesta trabajo pasar aire y respirar, ¿va? En la parte inferior les digo, pues está la orofaringe y laringofaringe que se va a unir con la laringe, que es esta porción. ¿Vale? En el aparato respiratorio inferior vamos a tener a la laringe. La laringe está compuesta por 9 cartílagos y bueno, va a tener unas estructuras como la epiglotis, va a tener en la parte superior al huesoioides, va a tener un cartílago que se llama cartílago corniculado, que va a estar en la parte posterior. Vamos a tener la nuez de Adán, que es la famosa manzana que le dicen que tienen los varones en el cuello. Bueno, también nosotras tenemos ese cartílago, pero menos prominente, que se llama cartílago tiroides. Y debajo del cartílago tiroides vamos a tener un cartílago que se llama cartílago cricoides y la glándula tiroides que vamos a ver más adelante. Y en la parte de atrás de esa glándula tiroides tenemos 4 pequeñas glándulas que se llaman glándulas paratiroides, ¿sí? Entonces, bueno, esta laringe es una porción de puro cartílago, es una porción relativamente pequeña, pero que va a tener bastantes funciones. Una de ellas va a ser el pasaje de aire que comunica la laringofaringe con la tráquea y se va a ubicar en la línea media del cuello, por delante del esófago y delante de las vértebras cervicales 4 a las 6 y va a tener estructuras importantes. Va a tener a la epiglotis, que va a impedir que el alimento ingrese a la laringe. Va a tener al cartílago cricoides, que conecta la laringe con la tráquea. Va a tener también otras piezas de cartílago, como el cartílago tiroides, que es la famosa manzana, cartílago cricoides. Va a tener las aritenoides, que bueno, van a ser importantes ya que influyen en los cambios de posición de los pliegues vocales, los cartílagos cuneiforme y corniculado. En esta imagen nosotros vamos a ver una estructura que se llama epiglotis. Este epiglotis, imagínenla como una lengüita, ¿sí? Entonces yo tengo 2 estructuras aquí. Yo tengo mi orofaringe y mi laringofaringe. Yo les mencionaba que cuando nosotros comemos o tomamos agua, pues pasa por el mismo tubo, pero cuando pues pasa a la parte inferior no puede pasar por el mismo lugar porque si no se iría a los pulmones. Entonces nosotros aquí tenemos 2 estructuras. En la parte de atrás tenemos al esófago y en la parte de adelante tenemos la tráquea. La tráquea está unida a la región de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? La epiglotis tapa la entrada hacia la tráquea cuando yo como algo. Entonces, paso saliva o como algo que viene desde aquí y esta lengüeta se va a bajar, ¿sí? Va a cerrar esta porción de la tráquea y entonces el alimento se va a ir por el esófago. Cuando yo estoy respirando, esta lengüeta está abierta para que pueda pasar el aire hacia la tráquea. Entonces la epiglotis cierra, ¿sí? Cierra el compartimiento hacia la tráquea para que el alimento, la saliva y el agua no se vaya hacia la tráquea. Cuando hay aire, pues se abre, pero cuando es alimento, se cierra para que se vaya por el esófago la comida. Entonces, la principal función de la epiglotis es cerrar la vía respiratoria de la tráquea para que no se vaya el alimento por ahí. ¿Vale? Vamos a verlo acá.
Entonces la epiglotis cierra la tráquea, como les digo, para que, bueno, se vaya la comida y el agua por el esófago que está en la parte posterior. También en la laringe tenemos las estructuras que son las cuerdas vocales. Nosotros tenemos cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Las cuerdas vocales verdaderas, al pasar el aire, ¿sí? Las cuerdas vocales verdaderas pues son estas que están aquí, estas blancas. Al pasar el aire vibran y producen un sonido. Las cuerdas vocales falsas, que son las porciones rosaditas que ustedes ven aquí, no participan como tal en la voz, pero participan en que podemos mantener la respiración. O sea, cuando tú haces como que no puedes respirar y guardas el aire, pues estos pliegues se cierran para que podamos aguantar la respiración. Para que nosotros nos podamos escuchar, no nada más necesitamos a nuestros pliegues vocales o nuestras cuerdas vocales, sino que vamos a necesitar a nuestra faringe, a nuestra boca, a nuestros senos paranasales y nuestra cavidad nasal para que sean una caja de resonancia y se amplifique ese sonido, ¿sale? Entonces nuestros pliegues vocales vibran cuando pasa aire o sonido, como tal, bueno, vibran y se produce un sonido. En la parte inferior vamos a tener otra estructura que se llama tráquea. Esa estructura mide aproximadamente 12 centímetros de largo y 2.5 de diámetro. Es una estructura que está formada por cartílago en forma de C. Es una estructura rígida y posee unos pelitos especiales que se llaman cilios para poder capturar partículas, ¿sí? Está delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se va a dividir en bronquio primario izquierdo y derecho. Esta tráquea, les digo, pues va a estar debajo de la laringe, va a tener una estructura en anillos en forma de C y se va a dividir en la región pulmonar en bronquio primario derecho e izquierdo. Vamos a verlo por acá. ¿Sale? Entonces se divide en bronquio primario izquierdo y derecho. Aquí solamente va a pasar aire, recuerden. Y bueno, nos va a dar esta subdivisión posterior. Y les digo que tiene estos pelitos especiales que se llaman cilios, que nos ayudan a detectar partículas y poderlas agarrar antes de que nos produzcan un daño mayor. ¿Sale? Otro punto importante que tienen que saber es que, bueno, ahí se va a dividir la tráquea en una región que se llama bronquio primario derecho e izquierdo, ¿sí? Y bueno, se va a hacer en esta región donde se hace como una letra Y, en esta parte central, a esto nosotros le llamamos carina. Pues eso también anoten. Esto se llama carina, donde se divide la tráquea con bronquio primario derecho e izquierdo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a recapitular rápido. También qué porciones tienen cilios y qué porciones no tienen cilios. Entonces, en la nariz, nosotros tenemos una porción, ¿sí?, que es la porción respiratoria, donde sí tenemos cilios y tenemos células caliciformes que producen moco. Las células caliciformes son productoras de moco. Y los cilios son pelitos que nos ayudan a atrapar partículas y además mover el moco. ¿Vale? Entonces en la nariz tenemos cilios y tenemos células caliciformes en una porción, que es la porción respiratoria. En la faringe, solo en la nasofaringe, tiene cilios y células caliciformes.
En la laringe no hay ninguno de cilios ni células caliciformes. En la tráquea hay cilios y células caliciformes. En los bronquios hay cilios y células caliciformes. Y en la región pulmonar y alveolar no hay. ¿Por qué es importante que sepan esto? Bueno, es relevante porque hay personas que no tienen estos pelitos o que no tienen células caliciformes. Esto es una pues, malformación y esto va a conllevar en que estas personas tengan mayor riesgo de enfermarse de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque no hay quien ayude a atrapar a esos microorganismos, no hay quien ayude a movilizar el moco para que queden pegados esas partículas y entonces, por ende, pues cuesta más trabajo su protección. Entonces, el que no tengan cilios o que no tengan células caliciformes va a implementar en que estas personas estén constantemente enfermas de las vías respiratorias y que necesiten un manejo por el especialista de los pulmones que se llama neumólogo, ¿sale? Entonces, bueno, esto es importante también para que lo anoten. Ahora, vamos a continuar con este punto antes de que lleguemos ya como tal a la parte inferior. Algo que se me esté pasando por aquí. ¿No? Bueno, aquí algo importante de la región de la laringe es que esta región también se le conoce como glotis, ¿sí? La glotis, pues bueno, va a conllevar las cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas, ¿sí? También, pues vamos a tener estos pliegues vocales, su parte central se le llama hendidura vestibular y bueno, es gracias a ellos donde se produce pues la vibración del sonido. Y bueno, en cuanto a la tráquea, pues les digo, pues va a estar constituida aproximadamente por 16 a 20 anillos de cartílago en forma de C. Y va a tener también, aparte de estos cilios, va a tener músculo liso que va a permitir su leve contracción, ¿sí? Y bueno, se van a dividir en bronquio principal izquierdo y derecho. En esta región de la tráquea es donde se hace la famosa traqueostomía o traqueotomía y los procesos de intubación, ¿sí? La traqueotomía pues va a ser un procedimiento que se lleva a cabo cortando una parte de la porción de la piel en la parte longitudinal para crear una vía aérea de emergencia, ¿sí? Entonces se inserta un tubo para que, bueno, por ahí pueda pasar aire. En la intubación, pues es un método que se inserta desde la boca o la nariz y que se introduce en la laringe y en la tráquea para, bueno, mantener una vía aérea permeable, ¿sí? Para que pueda ingresar el aire adecuadamente. Y bueno, aquí nosotros vamos a tener la división que nos da esta tráquea de bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo. A su vez, estos bronquios primarios se van a dividir en bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos terminales y sacos alveolares por última subdivisión. Entonces, los bronquios primarios van a dividirse en bronquios secundarios, dependiendo de la cantidad de lóbulos que tienen los pulmones. Nuestros pulmones van a tener diferentes lóbulos. Van a tener diferentes lóbulos. Un lóbulo, tres lóbulos, perdón, en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo vamos a tener 2 lóbulos. Entonces, en el pulmón derecho tenemos lóbulo superior, medio e inferior.
Y en el pulmón izquierdo tenemos los lóbulos superior e inferior. También el pulmón izquierdo tiene una característica que es la escotadura cardíaca, para que aquí se coloque el ápex del corazón. Y en la parte inferior va a tener al diafragma, que es el músculo pues, que divide la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Y es el músculo que interviene también en la respiración. Entonces, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y por ende va a tener el pulmón derecho 3 bronquios secundarios y el pulmón izquierdo tiene 2 bronquios secundarios. ¿Sale? Y después va a tener bronquios terciarios que van a estar dados por los segmentos pulmonares. Tenemos más de 10 segmentos en cada pulmón, por ende vamos a tener 10 bronquios terciarios aproximadamente en cada uno de los pulmones. Y bueno, posteriormente vamos a tener una parte más pequeña, que son los bronquiolos, que se empiezan a ramificar repetidas veces para darnos bronquiolos terminales y posteriormente pues unirse a los alveolos. ¿Sí? A medida de que se van ramificando, pues la membrana mucosa del árbol bronquial empieza a cambiar, ¿sí? El moco está producido en las vías respiratorias superiores, va a disminuir y va a ayudar pues a atrapar ese moco, ¿sí? Que pudiese haber estado ahí. Los cilios también, pues, que están hasta la región de la tráquea, empiezan a disminuir en esta región y es para evitar que ingresen todas esas partículas a la vía respiratoria. También disminuye la cantidad de cartílago que tienen estos bronquiolos conforme van subramificándose, aumenta la cantidad de músculo liso y bueno, esto nos va a permitir hacer de forma correcta nuestro intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces de la tráquea se dividen en bronquio primario, hay después bronquios secundarios que son 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Después tenemos por cada segmento pulmonar 10 bronquios terciarios. Posteriormente se subdividen en bronquiolos y bronquiolos terminales. ¿Sale? Entonces, bueno, básicamente es lo que les acabo de decir. Y bueno, van a estar dentro de estos órganos que se llaman pulmones. Estos van a ser 2 órganos en forma de cono que están en la cavidad torácica. Van a estar protegidos por una bolsa que se llama pleura. Y esta pleura va a ser como el pericardio. Va a haber una capa que está pegada al pulmón que se llama capa visceral de la pleura y una capa que está pegada a la parrilla costal que se llama capa parietal de la pleura. Entre esas 2 estructuras hay un líquido que se llama líquido pleural. Todo esto nótenlo. Este líquido pleural, cuando se empieza a acumular o se produce pus o sangre, nos puede producir algo que se llama derrame pleural, ¿sí? Que es bastante frecuente. Entonces, esta pleura nos ayuda a dar protección para que los pulmones no sean lastimados o no sean pinchados. Y además, bueno, estos pulmones se van a extender desde el músculo, que es el diafragma, hasta la parte superior de las clavículas y se van a apoyar en la parte anterior y posterior con las costillas. Recordemos que el pulmón izquierdo tiene la escotadura cardíaca y una porción que se llama língula, que ahorita la vamos a ver, esta porción que se llama língula. Y bueno, pues cada pulmón va a tener sus diferentes cisuras. En el pulmón derecho tenemos 3, por eso bronquio como tal va a tener su lóbulo superior, medio e inferior, y del lado izquierdo superior e inferior. Además, en la parte posterior va a tener una entrada de vasos sanguíneos y a esto se le va a llamar ilio pulmonar. Entonces, en ese ilio entran las venas pulmonares, entran las arterias, entran vasos linfáticos, ¿sí? Entra el bronquio y también entran pues los nervios, ¿sale? En este ilio, en la parte posterior.
También tienen que recordar que, bueno, los pulmones van a tener una parte superior que se llama vértice o ápice y una parte inferior pegada al diafragma que se llama base. Entonces, ápex, que sale por arriba de las clavículas, y base, que, bueno, va a ser o va a estar unida hacia el diafragma. El ilio está en la parte posterior de los pulmones. Recuerden que va a ser la entrada de venas, arterias, vasos linfáticos, nervios y de los bronquios primarios. ¿Sale? Estos pues van a ser órganos pares, van a tener una apariencia, una consistencia pues blanda, que va a tener la capacidad de expandirse y contraerse de forma pues rápida, pero cuando estamos en contacto con otras sustancias tóxicas pues puede mermarse esa capacidad de extensión y contracción. Les comentaba en el video que no se escuchaba que, bueno, hay ciertas sustancias como el tabaco, cualquier otra sustancia que se fume o que se inhale, que va a producir cambios en la estructura interna del pulmón, sea la sustancia que ustedes me digan. Ahorita hay una corriente de utilizar vapes, ¿sí? O les llaman ahorita de otra forma, no recuerdo ahorita cómo se llama, que, bueno, contienen sustancias o contienen aceites que causan más daño todavía que el cigarro. Entonces lo utilizan porque piensan que no es tan grave, pero el uso de vapes se ha visto que causa más tromboembolias pulmonares y más daño que el cigarro en menor plazo, ¿sí? A más rápido empieza a causar un daño. Entonces es importante, les voy a pasar un artículo para que lo vean, para que no crean que es su abuelita Diana queriéndolo regañar, sino que es para que ustedes conozcan y sepan que, bueno, el daño que produce el vape es muchísimo mayor que el del cigarro, ¿sale? También, bueno, pues decirles que hay ciertas afecciones que pueden estar relacionadas con la bolsita que cubre estos pulmones, que es la pleura, que puede ser el neumotórax, que es cuando la pleura se llena de aire, o hemotórax, que es cuando el pulmón o, bueno, la pleura se llena de sangre, ¿sí? Es la división. Entonces, hemotórax es pleura con sangre y neumotórax es cuando ingresa aire a la pleura, y eso no debe de pasar. El aire ingresa a los pulmones, no a la pleura. También el colapso parcial o total de los pulmones se va a llamar atelectasia. Es colapso parcial de los pulmones o total. Hay muchas causas para una atelectasia. Puede ser un traumatismo, puede ser una infección, y, bueno, también puede ser por colocar un tubo endotraqueal de forma no adecuada y que se produzca el colapso del pulmón, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, aquí están los lóbulos. Ajá. Los lobulillos. Aquí vamos a ver esto de los lobulillos. Bueno, en cada pulmón o en cada región pulmonar nosotros vamos a tener unos pequeños lobulillos. Cada lobulillo pulmonar va a tener un vaso linfático, va a tener una arteria, una vénula y una rama de bronquiolo terminal. Entonces, cada lobulillo pulmonar va a tener una arteria, una vena, un vaso linfático, va a tener un bronquio terminal, y, bueno, estos se van a unir a los alvéolos para hacer el intercambio gaseoso, ¿sale? Ahorita vamos a ver las estructuras alveolares. Entonces, cada lobulillo pulmonar tiene una arteria, una vena, un vaso linfático y un bronquiolo terminal, ¿sale? Y vamos a ver esta parte, bueno, de la irrigación sanguínea. La irrigación sanguínea, ustedes ya saben, la circulación pulmonar, que es la que ya vimos con corazón, pero además los pulmones tienen que tener su propia circulación.
Así como el corazón tiene sus arterias coronarias, bueno, los pulmones tienen sus arterias bronquiales que se encargan de darle pues toda esta oxigenación a los pulmones para que, bueno, puedan trabajar bien, y a su vez van a tener sus venas que van a drenar hacia la vena cava superior para que lleguen al corazón. ¿Sale? Y bueno, en la parte inferior nosotros tenemos sacos alveolares. Estos sacos alveolares son la parte ya terminal donde se va a hacer el intercambio gaseoso. Algo que es importante aquí es que sepan los tipos de células que existen. Aquí en la región alveolar tenemos dos tipos de células que se llaman células alveolares o neumocitos. Ustedes lo van a encontrar en los libros más como neumocitos, pero bueno, en los libros actuales lo manejan como células alveolares, que son de tipo 1 y tipo 2. Los neumocitos, porque yo así los conozco, los neumocitos tipo 1 son células que ayudan básicamente al intercambio de gases. ¿Sale? Y las células tipo 2 producen una sustancia que se llama surfactante. Esa sustancia ayuda a disminuir la tensión, ¿sí?, de los alvéolos y evita que colapsen. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un bebé que nace antes de las 39 semanas de gestación, los bebés todavía no producen esta sustancia que se llama surfactante. Entonces sus pulmoncitos no pueden hacer adecuadamente el intercambio porque colapsan. Entonces presentan un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí?, del lactante, digo, del recién nacido. Esto es por la falta de surfactante. Esto lo van a ver mucho en los hospitales en niños pretérmino. Entonces, el surfactante es muy importante. Y entonces, ¿qué le hacemos a estos niños? Pues le ponemos un surfactante que a lo mejor no es humano, pero que proviene de cerdo o que proviene de la vaca, que pues ya obviamente está procesado y que nos permite que, bueno, esos alvéolos no colapsen, ¿sí? Entonces, tiene dos tipos de células nuestro alvéolo, que son células alveolares o neumocitos tipo 1, que nos ayudan a hacer el intercambio gaseoso, y los tipo 2, que nos ayudan a disminuir la tensión de los alvéolos y evitan que colapsen. Además, pues, si tenemos la falta de este surfactante, se presenta el síndrome de dificultad respiratoria en los recién nacidos. También en esta región alveolar vamos a tener macrófagos, ¿sí?, que van a ser macrófagos alveolares, y vamos a tener también pues esta región que se van a llamar células limpiadoras, que van a estar quitando todos los microorganismos o células que ya no estén funcionando bien para, bueno, tener un óptimo trabajo dentro de la región alveolar. En esta región se va a hacer el intercambio gaseoso, donde, bueno, las células tipo 1 van a encargarse de hacer este intercambio de forma correcta. Entonces aquí nosotros vamos a sacar el dióxido de carbono que lo traen los eritrocitos para pues brindarles el oxígeno que están dentro de esta región, dentro de los capilares que están en la región alveolar. En cada alvéolo va a estar, ¿cómo les diré? Va a estar rodeado de capilares. Estos capilares pues van a permitirnos hacer adecuadamente el intercambio gaseoso, ¿sí? Vamos a tener arteriolas, vamos a tener vénulas. Entonces unas van a traer el oxígeno, otras van a traer o van a quedarse con el dióxido de carbono para, bueno, posteriormente ser eliminados mediante la expiración, ¿sale? Cuando tenemos un déficit de oxígeno, que esto también lo había dicho, se le va a llamar hipoxia, ¿sí? Entonces también eso es importante que lo anoten.
Y bueno, esto pues ya va a estar más relacionado a la fisiología que ya les expliqué en el video anterior. Entonces, esto es lo más importante de aparato respiratorio. Recuerden, en lo que más conocemos es aparato respiratorio superior e inferior. El aparato respiratorio superior va a llegar hasta la región de la faringe y a partir de la tráquea, laringe, tráquea, pulmones, pues va a ser ya aparato respiratorio inferior, ¿sale? O el sistema de conducción que va a implicar toda esta región menos los bronquios y los alvéolos, ¿sale? El sistema de conducción y sistema de intercambio, ¿vale?